Empezamos ahora con la parte de la literatura y os voy a explicar qué es lo que vamos a ver en este tema. Vamos a partir del eje cronológico que vimos en el tema anterior, ya lo vimos respecto de la literatura de la Edad Media, y si recordáis, habíamos hablado de que la literatura en castellano empieza en el siglo XII. Y habíamos dicho después que lo que consideramos Edad Media literaria, que ya sabéis que es más cortita que la Edad Media histórica, porque nosotros estamos hablando de literatura en castellano, y para llegar al primer texto que se encuentra escrito en castellano tenemos que esperar hasta el poema del Niño Cid, ¿sí? Mientras que la Edad Media histórica es mucho más amplia, porque al principio de la Edad Media, durante 500 años se hablaba latín, se continuaba hablando latín. Entonces, cuando hablamos de Edad Media literaria, estaríamos situados aquí, la Edad Media, por tanto, la propia Edad Media, cuando hablamos de literatura en castellano, marcaría los siglos XII, XIII y XIV, ¿sí? El siglo XV ya sería un siglo de pre-renacimiento o transición al renacimiento. Recordad que del siglo XV solamente vimos una obra, que es la Celestina, y que es una obra de teatro escrita para ser leída y no para ser representada, pero que va muy bien para entender qué es lo que está cambiando en el mundo en ese momento. Y si lo recordáis, os expliqué que es una obra que tiene características de la Edad Media, pero que tiene una característica del pre-renacimiento o del movimiento que va a venir a continuación, que es el Renacimiento, que es fundamental, y que es que aquella pirámide estamental que se ve también en Sidi, las relaciones de vasallaje, cómo cuido yo de los míos y cómo los míos me deben lealtad, porque nos estamos dando un servicio mutuo, eso que se ve también en Sidi, y cómo el Cid está tan preocupado porque no tiene dinero para pagar a sus hombres, y cómo sus hombres dependen de él, sus hombres y las familias de sus hombres. Eso acaba con la sociedad moderna, que es la sociedad de clases, que es la sociedad capitalista en la que vivimos hoy en día, y que es la sociedad que ya se ve en la Celestina. Si os acordáis de lo que os conté de la Celestina, en la Celestina lo que nos encontramos es con un grupo de criados que miran por su propio bien y que miran por su propio beneficio. No le guardan ninguna lealtad a Calisto, sus criados. Sus criados lo que quieren es sacar parte del botín, sacar tajada de haber presentado a Calisto y a Celestina, porque Celestina ha dado mucho dinero, porque Calisto ha pagado muy bien a Celestina por sus servicios, y los criados también quieren parte de ese dinero, porque ellos han hecho de intermediarios. Estas cosas que también ha hecho el primo de Ayuso con las mascarillas y todo eso, que al final no han cambiado tanto las cosas. Yo, como alguien que necesita un servicio y alguien que ofrece un servicio no se conocen y no se puso en contacto, yo también quiero mi parte del botín. ¿Sí? Y cuando cuando Celestina no comparte con los criados esa parte que Calisto les ha dado, es cuando los criados matan a Celestina y después son castigados por la justicia. ¿Eso qué demuestra? Pues demuestra que la Celestina es una obra que ya no tiene las bases que habíamos visto en la literatura medieval, porque esa sociedad estamental en la que las relaciones vienen por donde has nacido y por el vasallaje, por las relaciones feudales, eso ya ha acabado. Y a partir del siglo XV lo que cuenta es el dinero. Y las relaciones que se establecen no son las de señor, vasallo, súbdito, persona que te protege, sino que es dinero. Tú me pagas y yo te sirvo. Y cuando no me convenga lo que tú me pagues, o simplemente yo no te convenga a ti, rompemos esta relación, porque es una relación únicamente monetaria, que es lo que tenemos hoy en día. Son las relaciones que nosotros tenemos como trabajadores. Eso del Renacimiento se va a acusar, el hecho de que esa pirámide estamental ya ha caído y el mundo va a ser de otra manera, se va a acusar durante el siglo XVI. Y el siglo XVI es el siglo que se llama del Renacimiento. ¿Qué es lo que renace en el siglo XVI? Pues lo que renace es básicamente la cultura griega, la cultura antigua, griega y latina, que había estado olvidada, o que había estado arrinconada, o que había estado escondida en los monasterios. Porque a veces los monasterios, y eso se ve muy bien en el nombre de la rosa, a veces los monasterios
no difundían la cultura, sino que la ocultaban, entre otras cosas, porque pensad que los antiguos griegos y los antiguos romanos no eran cristianos. Seguían su mitología, la de Zeus, Apolo, os suena, ¿verdad? Poseidón y todo eso. Entonces, claro, la Edad Media, que es una época en la que la religión es tan importante, oculta todos esos textos y a veces no solamente los oculta, sino que los destruye, ¿sí? Pero por algunas razones que os voy a explicar ahora, durante el Renacimiento esos textos se redescubren y atención, y gracias a la invención de la imprenta, ¿lo recordáis que la habíamos visto en el siglo XV? Y a la popularización de la imprenta, esos textos se van a difundir. Cuidado, ¿significa eso que como renace la cultura griega y la cultura latina, la gente va a dejar de ser cristiana para ponerse a hacer de sacerdotisa, que me sale la palabra, de Atenea o a adorar a Apolo o a Zeus? No, la mitología se va a tomar como excusa literaria o como excusa artística. Luego veremos algún ejemplo como el nacimiento de Venus de Botticelli. ¿Significa eso que Botticelli no era cristiano? No, significa que los artistas van a utilizar los mitos antiguos para hacer arte, simplemente como motivo artístico. Pero sí que es verdad que el renacimiento de esa cultura va a provocar que la sociedad ya no sea solamente una sociedad teocéntrica. Durante la Edad Media y buena parte del siglo XV, todo giraba en torno a Dios. Toda la cultura giraba en torno a Dios. Todas las manifestaciones giraban en torno a Dios. Y no solamente eso, sino que era ese teocentrismo que implicaba que el tercer estado, es decir, la mayoría de la población, que eran los que eran desfavorecidos, no se alzaran en contra de esa forma de vida que era tan injusta para ellos. ¿Por qué? Pues porque bienaventurados los que sufren, porque de ellos será el reino de los cielos. La gente en la Edad Media, en realidad, tenía una concepción del mundo de cuando yo más sufra en esta vida, mejor voy a ser recompensado en la otra vida. Sí, pero ¿qué va a ocurrir? Que poco a poco, por diferentes razones, ese pensamiento va a cambiar y nos vamos a encontrar con que el Renacimiento va a ser no teocéntrico, sino antropocéntrico. Va a poner a la persona humana en el centro de las preocupaciones. No quiere decir que no vayan a ser católicos y que no vayan a ser cristianos y que no vayan a buscar ganarse la salvación, pero van a intentar disfrutar de la vida, entre otras cosas porque vienen de una época terrible que es la época de la peste negra, en la que hoy estás aquí y 2 días después estás muerto. Y como os conté el otro día, hubo poblaciones, en Mallorca por ejemplo, en la zona de Capdepera, donde murió más de la mitad de la población de la peste negra. En Palma, más de 1/3 de la población. Imaginaos, y nosotros nos quejamos de lo que pasó con la pandemia de la COVID, y cuánta población española murió, que fue terrible, pero claro, si comparas el porcentaje, entonces, frente a esa idea de viene la muerte y te lleva de un momento a otro, va a haber un cambio de mentalidad, que también, como os he dicho, va a venir provocado por diferentes escritos que se van a redescubrir y que se van a releer de otra manera, y entonces lo que va a renacer durante el siglo XVI va a ser esa cultura griega y latina, junto con escritores que no se conocían o que estaban olvidados, filósofos, y ya os he dicho, y una forma diferente de ver la vida. A eso también hay que añadir que avances científicos, y también va a haber que añadir una diferente concepción del universo. Cuando Colón llega a América, se descubre que la Tierra es redonda. Es verdad que él piensa que ha llegado a las Indias y por eso justamente se piensa que la Tierra es redonda. Cuando, ya sabéis que durante la Edad Media, antes de que Colón llegara a América, cuando se dibujaban los mapas, se dibujaban como la Tierra plana, y después cuando llegabas al final del mar había un precipicio y se caían todos los barcos, a los dos lados. Imaginaos qué concepción del mundo. Claro, a partir de ese momento la Tierra es redonda, y no solamente eso, empieza a haber teorías que dicen que, en contra de lo que se decía durante la Edad Media, la Tierra no es el centro del universo y el Sol gira alrededor de la Tierra, sino que es al revés. El Sol está en el centro del sistema solar y es la Tierra la que gira alrededor del Sol.
Esto, al principio del siglo XVI, les costó la hoguera a algunos, los quemaban por herejes por decir eso. Pero a medida que se van utilizando instrumentos de navegación y se van utilizando, y la ciencia avanza, va a cambiar también la cosmovisión, la visión del mundo. Todo eso va a ocurrir durante el siglo XVI, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en el caso de España? Mirad, que tanto el siglo XVI como el siglo XVII, que es la época que después vamos a llamar del barroco, ¿sí? Tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII vamos a encontrar una cantidad de escritores de tan sobresaliente calidad, no solamente va a ser una cuestión de cantidad, sino fundamentalmente de calidad, que cuando se habla de este periodo, el periodo que ocuparía los siglos XVI y XVII en España, se habla del siglo de oro, del siglo de oro. Y me diréis, ¿y por qué si son dos siglos se le llama el siglo de oro? Bueno, pues se le llama el siglo de oro porque en realidad la palabra siglo viene de la expresión latina seculum, que no significaba exactamente 100 años, sino que significaba periodo largo de tiempo, periodo largo, ¿sí? Entonces, cuando se habla del siglo de oro en España, estamos hablando de dos siglos en realidad, del siglo XVI, que es el siglo del Renacimiento, y del siglo XVII, que es el siglo del Barroco. En este tema, ¿qué vamos a estudiar? En este tema vamos a estudiar el Renacimiento, que sería el siglo XVI, y además vamos a hablar del Quijote, que se publica en dos partes. El Quijote se publica en su primera parte en el año 1605 y en su segunda parte se publica en el año 1615. Como creo que ya os dije el otro día, me parece que esto lo expliqué el otro día, como creo que ya os dije el otro día, aunque solamente pasen 10 años entre las dos partes, en realidad la primera parte del Quijote es renacentista. Todavía Cervantes tiene una visión optimista del mundo y tiene muchas características que son típicas del Renacimiento. Sin embargo, aunque solamente hayan pasado 10 años, muchas cosas han pasado en España, ya en esa época ya se puede hablar de España, y muchas cosas han pasado también en la vida de Cervantes, de manera que la segunda parte del Quijote es plenamente barroca, que sería mucho más triste, mucho más sombría, mucho más pesimista. Entonces, el Quijote os lo explico en este tema, pero el Quijote también os lo podría explicar en el tema siguiente, que es cuando veremos el barroco, también os lo podría explicar en el tema siguiente, porque en realidad, como os he dicho, el Quijote tiene sus dos partes que están a caballo entre los dos movimientos, el del Renacimiento y el del Barroco. Sí, bueno, si vais a los apuntes, veréis que justamente explico lo que es la literatura del siglo de oro, que sería esta época clásica o de apogeo de la cultura española. Yo solo de literatura, pero también es la época de los grandísimos pintores españoles, es la época también de los grandes arquitectos, es la época que se construye el Escorial, es una época de verdad de gran esplendor en general cultural, ¿sí? Y esencialmente ocuparía el Renacimiento, que es el siglo XVI, y el Barroco, que es el siglo XVII. Del Barroco hablaremos en el próximo tema, pero en este tema hablaremos del Renacimiento. Aquí tenéis un vídeo en el que este es un profesor de historia, y explica qué es el Renacimiento y cuáles son las características fundamentales del Renacimiento. Lo miráis en casa con tranquilidad, pero os voy a recordar simplemente algo que es fundamental y que ya viene del tema anterior, la invención de la imprenta. En el tema anterior también tenéis un vídeo corto en el que se explicaba lo que significó la invención de la imprenta, pero aquí tenéis otro vídeo en el que vuelvo a insistir en la misma idea. Pensar que la invención de la imprenta revolucionó por completo el conocimiento. Primero, porque los libros van a ser más baratos. Desde el momento que no necesito a alguien que copie todo el libro a mano y que emplee 2 años o 3 años en copiar un libro, que es lo que pasaba con algunos manuscritos en los monasterios, porque pensad que no solamente se escribían, sino que luego se iluminaban, se ponían las letras de cada capítulo en colores, muchas veces se incluían ilustraciones. No solamente los libros van a ser más baratos, sino que la cultura se va a difundir de una forma mucho más rápida, porque ya no hay que buscar en qué monasterio está ese libro concreto, lo tengo que pedir, me lo tienen que copiar, me lo tienen luego que enviar. No,
la imprenta lo que hace es que a partir de unas planchas en las que se ponen las letras, ¿sí?, y se impregnan de tinta, yo puedo ir haciendo ras, pongo una hoja, le paso una especie de rodillo para que se marque, siguiente ras, siguiente ras, siguiente ras, y resulta que puedo imprimir muchos libros de una forma muy rápida, y esos libros llegan de una forma, pues eso, en semanas, antes se tardaban años, y en esa época, en semanas, llegan de un sitio a otro de Europa. Que diréis, ¡buah, semanas! Hoy en día que en internet, vale, pero es que entonces era así, no había medios de comunicación rápidos como hay ahora. Y no solamente eso, como los libros son más baratos y va a haber más gente que tenga acceso a los libros, se va a ampliar el público lector. Sobre todo, ¿en qué grupo social? En la burguesía. Durante la Edad Media, si recordáis la pirámide estamental, lo que nos encontrábamos era con una base muy grande de gente que no sabía leer ni escribir, luego con los únicos que sabían leer y escribir, básicamente todos, que eran el clero, y luego incluso los nobles y los reyes, que muchas veces leían y escribían, pero justito, justito. Y otra vez me remito a Sidi. En Sidi se cuenta que la mujer del Cid apenas sabe leer y escribir, que como mucho un devocionario, es decir, un libro de oraciones. Y cuando le preguntan al Cid, ahora me estoy adelantando a la segunda parte por si no la habéis leído, pero en un momento dado le preguntan también al Cid si sabe, si tiene mucha cultura, si sabe leer y escribir, si sabe de números, y él dice, muy poquito, lo normal para un infanzón de Castilla, pero pensad que un infanzón era un noble en aquella época. Es verdad que era el escalafón más bajo de la nobleza, pero era un noble. Entonces era muy normal que mucha gente no supiera leer ni escribir. ¿Qué ocurre? Que la burguesía empieza a tener mucho dinero y empieza a tener también tiempo libre, porque los abogados, los banqueros, los notarios, los comerciantes se dedican a sus cosas, pero también tienen tiempo libre, no tienen que trabajar la tierra todo el día y no tienen problemas económicos. Entonces ellos y sus esposas se van a incorporar también, sus hijas, se van a incorporar también como público lector. Y como tenemos una imprenta que permite la impresión justamente de libros muy largos, van a nacer géneros literarios que hasta entonces no existían, como por ejemplo la novela. La novela, si recordáis lo que hemos visto de literatura medieval, hemos hablado de teatro, hemos hablado de Silvestre de Clerecía, Silvestre de Jugularía, hemos hablado de cuentos, pero no hemos hablado de novelas, porque no hay novelas durante la Edad Media. Porque imaginaos lo que hubiera sido transcribir a mano el Quijote, que son más de 1000 páginas. Imaginaos escribir eso a mano, imaginaos copiar eso a mano. Claro, la imprenta va a favorecer que géneros como la novela, que son largos, sean fáciles también de difundir. Por tanto, la invención de la imprenta va a ser absolutamente revolucionaria y va a significar que ahora cuando hablemos de la literatura que nos encontramos en el Renacimiento, os voy a hablar de poesía, os voy a hablar de teatro, muy brevemente, porque el teatro me lo reservo para el 17, que es más importante del 17, pero también os voy a hablar de novela. Y cuando os hable del Lazarillo de Tormes, seguramente os sonará, eso es novela del siglo XVI, y cuando os hable del Quijote, os voy a hablar de la gran novela de la historia de la literatura española, que está a caballo justamente entre el Renacimiento y el Barroco. Y todo eso tiene que ver con la invención de este orfebre alemán, de Gutenberg, que por cierto nunca sacó rédito económico de la imprenta, al contrario, murió en la ruina. Empleó mucho dinero en perfeccionar la técnica y el aparato, pero en aquella época no había derechos de autor ni había copyright. Entonces tú creabas algo, alguien te lo copiaba, lo hacía mejor y más barato y te arruinaba. Y Gutenberg murió arruinado, no sacó nada de rédito de esto. Bueno, ¿qué ocurre en España durante el siglo XVI? Algo muy importante para entender el Renacimiento. No sé si recordáis, en el siglo XV los que gobernaron fundamentalmente fueron Fernando e Isabel, los llamados reyes católicos. Ya hablamos el otro día también de que católicos no eran muchos, pero bueno, tenían el sobrenombre ese de los reyes católicos. Isabel y Fernando tienen hijos, pero los hijos se mueren cuando son niños y a ellos solamente les sobrevive una hija.
que es Juana, llamada la loca, mal llamada Juana la loca, porque no estaba loca, sino que no interesaba en absoluto que fuera una mujer que tuviera las ideas claras y que quisiera gobernar. No le gustaba. Entonces, Juana se casa con un príncipe, hoy diríamos holandés, entonces de Flandes, ¿sí? Que era Felipe, mal llamado Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, porque dice que ella se volvió loca, porque Felipe era infiel y que era tan guapo y que ella se volvió loca de amor cuando él la engañaba. Bueno, como si todos los reyes de España no hubieran engañado a todas sus mujeres, porque esto, así para nosotros, De este todavía no se dice nada, pero debe de ser el único rey de España, el único rey de España. Como vive algo del padre. Sí, efectivamente, como es la pequeña parte del padre, la cuestión es que Juana y Felipe tienen un hijo. Va a heredar, por parte de su padre, va a heredar territorios en Alemania, los Países Bajos, parte de Italia, y por parte de su madre va a heredar la península, pero no solamente la península, también va a heredar lo de América, que ya estaba descubierto, que había llegado Colón a América. A mí no me gusta lo del descubrimiento, Colón había ya colonizado, bueno, Colón, los que vinieron después de Colón ya habían colonizado América. Entonces, ese hijo de Felipe y de Juana va a ser Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Y cuando llegamos al siglo XVI en España, el siglo XVI se lo divide en dos reyes, mitad de siglo y mitad de siglo. La primera mitad del siglo es para Carlos I y la segunda mitad del siglo es para su hijo Felipe II. Van a ser reyes muy diferentes y además algo que va a ocurrir, que va a ser la reforma protestante, va a marcar también mucho el reinado de Felipe II, como veremos después. Pero ¿por qué es tan importante lo de Carlos I? Es tan importante porque cuando Carlos I viene a España y toma posesión como rey en Granada, no habla español, no habla castellano. Él se dirige a su pueblo, o sea, el primer discurso que da, lo da en alemán. Lo da en alemán porque era su lengua, era la lengua que hablaba. Evidentemente, cuando Juana, la loca, ¿sí? La meten en un castillo y la encierran, le quitan al niño. Naturalmente, las mujeres entonces no tenían ningún derecho. Le quitan al niño y se lo dan a su padre. Entonces es Felipe y es la corte alemana la que va a criar a Carlos. Entonces cuando Carlos viene a España no habla español, pero aunque no hable español, claro, es un rey europeo. Es un rey que trae toda una corte de diplomáticos, funcionarios, militares, ministros, entonces no se llaman ministros, pero para que me entendáis, una serie de personas que van a venir a gobernar España que vienen de Europa. Y cuando estos funcionarios, militares, etc., vienen a la península, ¿qué traen? Traen las modas literarias y artísticas que ya se estaban produciendo en Europa. ¿Y qué es lo que hay en partes de Europa desde el siglo anterior? El Renacimiento. Por eso es tan importante la llegada de Carlos I, aparte de por cuestiones históricas y todo eso, es porque él va a producir o va a provocar una apertura del arte que hasta aquella época había sido fundamentalmente religioso y va a hacer un arte que va a ser más pagano, que va a tener temas nuevos que hasta entonces no se habían dado en la literatura española, justamente por eso, porque él viene, por ejemplo, con personas que vienen de Italia. Y en Italia, desde el siglo anterior, ya hay el Renacimiento. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque desde el siglo XIV, Italia está navegando los mares, está navegando sobre todo está comerciando y está navegando por el Mediterráneo. Porque muchos de los sabios que tuvieron que salir corriendo de Constantinopla cuando cayó en manos de los turcos, ¿os acordáis que lo vimos en 1453? Se refugian en Italia. ¿Por qué en Italia? Porque Italia no existía como Estado como lo conocemos hoy en día, sino que había diferentes ciudades-estado, Venecia, Florencia, Siena, Pisa, con gobernantes que competían entre sí a ver quién patrocinaba más obras de arte, a ver quién pagaba mejor a los escritores para que se fueran a vivir a su corte. Entonces, cuando los que salen corriendo de Constantinopla
piensan en qué sitio nos vamos a poder ir a estudiar y en qué sitio nos van a patrocinar para que continuemos difundiendo la cultura, etcétera, se van a Italia. Y eso va a provocar que los libros que ellos se llevan de Constantinopla, desde Italia, se vayan difundiendo a otros lugares de Europa. Y ya os digo, y todo eso va a favorecer, todo eso lo favorece, o favorece que todo eso florezca en España, Carlos I, que viene con esa corte cosmopolita, con esa corte europeizante, que viene, ya os digo, parte de su familia era de Flandes, parte de Alemania, viene también, él se casa después con una princesa portuguesa, también va a venir parte de Portugal, va a venir parte de Italia, porque ya os he dicho que en aquella época el sur de Italia, la parte de Nápoles, que era prácticamente desde casi Roma para abajo, pertenecía también al imperio de Carlos I. Era cuando se decía que en el imperio español no se ponía el sol. Sí. Vale, pues todo eso es Carlos I. Y por eso, durante el reinado de Carlos I, es decir, durante la primera mitad del siglo XVI, nos vamos a encontrar con que el Renacimiento español es italianizante. Va a copiar los modos, los modelos, la forma de escribir del Renacimiento italiano, que como os he dicho, ya tiene un siglo. Hay Renacimiento en Italia un siglo antes que en España. ¿Qué va a ocurrir durante el reinado de Felipe II? Se va a producir la ruptura de la Iglesia Católica. Vosotros sabéis que a raíz de un fraile que se llamaba Lutero, Lutero se alza y protesta en contra de la Iglesia Católica y en contra fundamentalmente de la riqueza y de la ostentación de la riqueza que está haciendo la Iglesia Católica. ¿Y qué va a hacer la Iglesia Católica? Lo va a expulsar de la Iglesia. ¿Y Lutero qué va a hacer? Va a crear una nueva religión, lo que nosotros llamamos hoy en día el protestantismo. Vosotros sabéis que en Alemania son cristianos pero no son católicos. En Inglaterra son cristianos pero no son católicos. En Francia, depende, hay zonas que son católicos, pero hay zonas que son cristianos pero que no son católicos, que son protestantes. ¿Sí? Y Felipe II, que es un rey profundamente católico, está horrorizado y le da tanto miedo que eso se traslade a España, que lo que hace es que cierra automáticamente las fronteras a cualquier innovación que venga de Europa, a cualquier moda que venga de Europa, y nos vamos a encontrar con un renacimiento mucho más cerrado en sí mismo y con un renacimiento en el que la importancia fundamental va a ser otra vez de los temas religiosos. Por tanto, dos partes del Renacimiento, dos partes del siglo XVI, que se corresponden con esos dos reyes, que eran padre e hijo, pero ya os digo que son bastante diferentes. También durante la época de Felipe II, como consecuencia del protestantismo, la Inquisición va a tener una fuerza brutal, va a ser la época en que se va a quemar más gente por herejes, bien porque eran judíos, bien porque eran protestantes, bien porque sostenían que la tierra giraba alrededor del sol y no al revés. Va a ser una época terrible, terrible desde ese punto de vista, porque a Felipe II le da miedo que cualquiera sea protestante y se le meta aquí en su corte. Va a ser una época, por ejemplo, en que se van a prohibir muchos libros, va a haber un índice de libros prohibidos, donde por ejemplo va a estar la Celestina. Durante la segunda mitad del siglo XVI en España no se puede leer la Celestina, y por eso el autor del Lazarillo de Tormes, del que hablaremos, oculta su nombre. El Lazarillo de Tormes es una obra anónima, que por cierto después también de su publicación también se prohibió, pero el autor oculta muy bien su nombre porque todos los curas que salen en el Lazarillo de Tormes son terribles. Entonces al autor le da tanto miedo que lo identifiquen que no dice quién es. No es como en el caso del poema del Mio Cid, porque considere que la autoría no tiene importancia, sino porque le da miedo que lo que venga a hablar, por lo que dice. Bueno, como os he dicho, durante los siglos XIII y XIV en Italia ya hay elementos que se pueden considerar renacentistas. A España tenemos que esperar un poquito más, y ya os he dicho que durante la Edad Media toda la sociedad y toda la cultura eran teocéntricas, teo, Dios, céntricas, Dios como el centro del universo, mientras que durante el Renacimiento vamos a pasar a esta imagen que es el famoso hombre de
Trubio, otra de estas que se me gusta decir, de Leonardo, que viene a representar justamente eso. El hombre es la medida de todas las cosas. Como os he dicho y que quede muy claro, eso no significa que la sociedad no continúe siendo cristiana o católica y que la gente no crea en Dios, sino que vamos a encontrarnos temas como el carpe diem. Ya no es una cuestión de venir a este mundo a sufrir, sino es una cuestión de disfrutar de esta vida, ganarnos también la otra vida, la vida del paraíso, pero también pensar que de la vida terrenal también podemos sacar cosas buenas. Sí, y todas estas ideas son las ideas que dan forma justamente al Renacimiento. Aquí os explico que es justamente en Florencia y el norte de Italia donde se redescubre a esos autores griegos y romanos, y que desde Italia y gracias a la imprenta de Gutenberg, esos autores redescubiertos van a llegar a diferentes lugares del mundo, bueno, fundamentalmente de Europa. Por tanto, vamos a pasar del teocentrismo al antropocentrismo, ¿sí? Y a partir de entonces nos vamos a encontrar con que en estas ciudades italianas, que como os he dicho, eran ciudades-estado que competían entre sí en riqueza, no sé si habéis estado alguna vez en Venecia, por ejemplo, y cuando uno va a Venecia se queda en la plaza aquella de San Marcos con aquellos palacios, o si vais a Florencia con los palacios, o en Roma o en Siena, porque las ciudades competían entre sí y además porque consideraban que era necesario favorecer las artes. Por eso hay esos edificios y esas esculturas y esas pinturas de aquella época. ¿Sí? Y, como os he dicho, a partir de ahí nos vamos a encontrar con que se va a combinar el uso de la razón con la fe. Ya no todo tiene que ser simplemente porque lo dice la Iglesia, sino que también vamos a utilizar el entendimiento. Eso sí, cuando luego había un choque entre la fe y la razón, si tú creías que la razón estaba por delante de la fe, era mejor que no lo dijeras. Si no querías tener problemas, ya os digo. No solamente en España, en Suiza quemaron a un médico español, que era Servet, lo quemaron después de que demostrara la doble circulación de la sangre. Y claro, lo quemaron porque en aquella época no se podían hacer autopsias. Y él hizo una autopsia, más de una de hecho. Entonces, claro, ¿cómo demostró la doble circulación de la sangre? Abriendo cadáveres. Entonces, como abrió cadáveres, lo quemaron. ¿Sí? Aunque hoy en día, evidentemente, Miguel Servet tenía razón, y es algo que no le discutían que no tuviera razón. Lo que le hicieron fue quemarlo porque había profanado cadáveres. Imaginaos, a ver cómo puede ser, en fin, hacer investigación si no es así. Bueno, a nivel artístico, ya os he dicho que esa época de la humanidad se la va a conocer como Renacimiento, y a nivel filosófico e intelectual la base de pensamiento se va a conocer como humanismo. Es decir, el pensamiento es el pensamiento del humanismo, que es el que sitúa a la persona, al hombre en este caso, porque las mujeres, al hombre en el centro de todas las cosas, mientras que después la manifestación artística será Renacimiento. La pintura no será pintura humanista, será pintura renacentista, pero la base filosófica, la idea que subyace detrás, es la del humanismo, la del hombre como centro del universo. Si hablamos de las características ya propias del Renacimiento, ¿con qué nos encontramos? Bueno, tenéis aquí otro vídeo donde explica el paso, porque pensad que el Renacimiento es el inicio de la Edad Moderna. La Edad Moderna, entramos en la Edad Moderna, ¿no recordáis que lo vimos justamente en 1453 o 1492? ¿No recordáis que lo vimos? Es aquí cuando entramos en la Edad Moderna. Por tanto, a partir de ese momento, hasta 1798, que es la Revolución Francesa, estamos dentro de la Edad Moderna. Entonces, aquí tenéis un vídeo en el que se explica esto. Luego aquí tenéis otro vídeo muy breve donde se ven las características artísticas del Renacimiento, pero aquí las tenéis explicadas. ¿Cuáles son esas características? Luego, hoy no porque no me va a dar tiempo, pero en la próxima clase ya lo veremos en textos en concreto y en autores en concreto. ¿Cuáles son las características? Bueno, en primer lugar, como os he dicho, la característica fundamental es que el Renacimiento va a situar al hombre y sus preocupaciones y sus cuitas y sus anhelos en el centro de la creación artística.
ya no todo va a girar en torno a Dios y a los temas divinos, sino que nos vamos a encontrar con temas humanos. Y durante el Renacimiento nos vamos a encontrar con una idea, que es una idea que todavía arrastramos hoy en día, que es la idea del amor platónico. La idea del amor platónico. Las obras del Renacimiento plantean el amor, pero cuidado, no como el amor real, sino como un amor puro e idealizado. Esto viene de las teorías de Platón, que es uno de los filósofos que se redescubre durante el Renacimiento, porque si recordáis el tema anterior, durante toda la Edad Media el filósofo era Aristóteles y los otros filósofos griegos estaban olvidados, o arrinconados o directamente olvidados. Se redescubre a Platón y Platón tiene unas ideas filosóficas y él habla de que nosotros vivimos en este mundo, pero que hay un mundo por encima de nosotros que es el mundo de las ideas, al que nosotros no podemos llegar nada más que por aproximación. Es como si nosotros viéramos sombras, como si estuviéramos situados en una cueva, por aquí detrás pasan cosas y nosotros lo único que vemos son las sombras. ¿Cuál es la forma que nosotros tenemos de acercarnos a ese mundo perfecto? La belleza. Y cuanto más cerca estemos de la belleza, más cerca estaremos de ese mundo que está por encima del mundo terrenal y que, fijaos, en el caso de la religión católica es muy fácil asimilarlo al paraíso, al cielo, aunque Platón evidentemente es precristiano y no habla de nada de todo eso. El amor, por tanto, que va a representar el Renacimiento va a ser ese amor platónico, no entendido solamente como un amor inalcanzable, que es la idea que nosotros tenemos hoy en día de amor platónico, ¿a que sí? Cuando hablamos de un amor platónico, sino fundamentalmente como de un amor puro e ideal. Y se pone de moda entre los escritores tener una amada que es inalcanzable. Es la mujer de la que tú estás enamorado, la mujer a la que dedicas todos tus poemas y dedicas todos tus escritos, aunque ella ni siquiera sepa que estás escribiendo para ella o aunque ella no te corresponda. Y eso no quita para que tú después tengas mujer, hijos, otras mujeres, amantes o lo que sea. Pero la convención literaria hace que para que tú seas un buen escritor aspires a el amor perfecto idealizado que representa una mujer que no es la tuya. Esto se lo inventa un autor italiano que se llama Petrarca y después lo copia en España, por ejemplo, Garcilaso de la Vega, que será el autor del que hablaremos el viernes. ¿Sí? La naturaleza, si el amor se presenta como puro e idealizado, la naturaleza se presenta igual. La naturaleza va a ser muy importante para los autores renacentistas, pero no se va a presentar una naturaleza real, sino que se va a presentar una naturaleza idealizada, perfecta. Lo que los autores renacentistas llaman, utilizando el tópico latino, locus amoenus, un lugar perfecto. La naturaleza se presenta como un sitio donde los árboles siempre son verdes y dan frutos perfectos, las flores siempre huelen bien, los pajaritos cantan y el cielo es azul. Siempre se presenta la naturaleza igual que el amor. La belleza, ya os he dicho que la belleza describe el mundo no como es, sino como debería ser, tanto para la naturaleza como para la mujer y para el amor. Y cuando hablamos de la mujer, el tipo de mujer que se representa es el tipo de la mujer de El nacimiento de Venus de Botticelli. No sé si os suena este cuadro. ¿Os suena este cuadro? Sí. Sí, es un cuadro famosísimo, Seguro que lo habéis visto un montón de veces. Está en Florencia, naturalmente, en la galería de los Uffizi. Y este es el tipo de belleza. Mirad, es un tema pagano, porque está representando, a ver si consigo hacer más pequeño, me pasa un poco, está representando justamente a Venus, que nace de la espuma del mar, de su padre Zeus y de una concha, ¿sí? Entonces, este es el tipo de mujer que se representa durante el Renacimiento y que no está tan alejado del tipo de belleza de mujer ideal de ahora. Mirad los anuncios de televisión. ¿Qué tipo de mujer representan en general? Representan una mujer delgada, representan una mujer en general blanca, representan una mujer de pelo largo, rubio muchas veces, ojos claros, ¿vale? Pues ese virginal, joven, ¿sí? Ese tipo de belleza
es el tipo de belleza del Renacimiento. La mujer ideal del Renacimiento, según el ideal platónico de la época, es la que corresponde justamente a este tipo. Y ya os digo que no vamos tan desencaminados, lo del pelo largo y liso y que vuela, o ondulado pero suelto, ¿eh? Sí. Y luego, en fin, hay muchas mujeres que no son, en fin, de raza blanca y de pelo largo y liso, que son bellas igual. Efectivamente, pero seguimos siendo deudores de este modelo de belleza del Renacimiento, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, la mujer, la naturaleza, el amor se representan de esta forma idealizada. ¿Qué estilo utilizan? Utilizan un estilo que quieren que sea claro, equilibrado y sencillo. Cuidado, estamos hablando de castellano del siglo XVI. Entonces, cuando hablamos de estilo claro, sencillo y equilibrado, cuidado, porque uno dice, bueno, claro, sencillo y equilibrado, Garcilaso de la Vega, vale, pero para la época sí que lo era. Sobre todo en comparación, por ejemplo, con textos como el de la Celestina. Es mucho más claro, es mucho más equilibrado, es mucho más mesurado. ¿Por qué? Porque ese es el ideal de la cultura grecolatina, formas rectas, formas limpias, color blanco, etc. En arquitectura, pues lo mismo en literatura. El ideal del escritor es lo que se llama el cortesano. Se solía decir que el ideal de hombre del Renacimiento era un hombre que tenía muchos saberes. Fijaos que todavía se utiliza hoy en día, se utiliza, es un hombre, era renacentista porque sabe de todo, ¿sí? Y en aquella época además se consideraba que el buen hombre del Renacimiento con una mano era capaz de blandir la espada y con la otra la pluma. En realidad no, porque si uno es diestro, blandiría la pluma y la espada con la misma mano, Pero es muy curioso, el poeta soldado. Vale, pues a ese ideal de poeta soldado responderán Garcilaso de la Vega, que de hecho murió en una campaña bélica, yo os explicaré el próximo día cómo, que sería de la primera mitad del Renacimiento, pero también Cervantes, que sabéis que le llamaban el manco de Lepanto, porque en la batalla de Lepanto perdió el uso de la mano, del brazo, no es que se lo cortaran, sino que perdió el uso del brazo, y por ejemplo también Lope de Vega, que es un escritor de teatro del siglo XVII del que os hablaré, también era soldado y también era poeta. Es como, no nos basta que sean buenos escritores, sino que además tienen que responder a ese ideal de soldado, poeta, hombre refinado, que es capaz de hablar idiomas, que es capaz de estar en un salón de un palacio, pero que al mismo tiempo es capaz de ir a luchar por lo que se necesite. Y también, como os he dicho, se recuperan temas y personajes de las mitologías griega y romana. Que quede muy claro, no se toma la mitología griega y romana como nueva religión. No creen que exista el Olimpo, que exista Zeus, que en el mar esté Poseidón o Neptuno, ¿sí? Sabéis que los dioses griegos y romanos tenían dos nombres, en griego, por ejemplo, Poseidón, el dios del mar, en griego es Poseidón, pero en la mitología romana, aunque sea el mismo dios, le cambian el nombre, se llama Neptuno, ¿sí? Vale, no es que durante el siglo XVI la gente ya no crea en la Virgen María y empieza a creer en Atenea o en Zeus, o en Ceres o en Cibeles, no. Es que se toman los temas y los personajes de la mitología griega y de la mitología latina, como tenéis aquí, como motivos literarios. ¿De acuerdo? Vale, me voy a quedar aquí. Me gustaría que miréis estos vídeos para el próximo día y también lo que ya podéis hacer es la actividad de refuerzos 5. Es un cuestionario de estos que se corrige solo. Antes de hacer este cuestionario, que es sobre el contexto del Renacimiento, por favor, mirad todos los vídeos anteriores y también este vídeo que tenéis aquí. No es necesario que lo veáis entero. Como son solamente preguntas de contexto, es un vídeo muy largo, dura como 25 minutos. Basta que miréis hasta el minuto 9:25. Por tanto, los vídeos anteriores y este vídeo solamente hasta el minuto 9:30. Y a partir de ahí son tipo test. Ya veréis, no tendréis ningún problema. ¿Sí? Esto es el